Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Darío Méndez Gómez. Soy ingeniero en física de la Universidad Colombiana en Neiva, Colombia. Es un gusto para mí dar la bienvenida a este curso llamado Ciencias del Suelo 1. Este es un espacio diseñado para comprender, analizar y profundizar en el maravilloso mundo del suelo. Veremos que el suelo no es solamente tierra, sino que es un entorno vivo que contiene la vida y todo aquello que es fundamental para su existencia y su coexistencia, de todos los ecosistemas, claro está. En este caso hablaremos de la importancia para la agricultura y la vida cotidiana de nuestros territorios rurales. Me tomaré un segundo para explicarles paso a paso cada uno de de las semanas y de los módulos que hemos diseñado para su entendimiento. En este curso vamos a combinar actividades prácticas para que no solamente sea teórico, sino que ustedes puedan ver el curso, aplicarlo, los experimentos con materiales que tenemos en casa. Y asimismo podremos entender un poco más cómo está compuesto el suelo, todos aquellos factores que determinarían si una planta vive de manera saludable o solamente lucharía por sobrevivir. Veremos ejercicios diagnósticos, prácticas, análisis visuales, foros, lecturas y reflexiones situadas en el territorio. Veremos que más que un curso en línea, será una conversación constante y permanente. No habrá absolutamente nada que no podamos hacer, puesto que el curso está diseñado precisamente en un lenguaje claro, cotidiano, pero eso sí, para aprender. Bienvenidos a Ciencia del Suelo 1. Mi nombre es Iván Darío Méndez Gómez y los estaré acompañando durante estas 5 semanas. Para este curso utilizaremos la plataforma Classroom. Es una plataforma que nos permite organizar semana a semana las actividades que tenemos planeadas para Ciencia del Suelo. En el código QR que se encuentra en al otro costado de esta pantalla, ustedes lo podrán escanear y verán la página que estamos viendo. Ciencias del Suelo 1, del docente Iván Darío Méndez Gómez, dentro de la asignatura que actualmente oriento es Emprendimiento Rural. El código de la clase lo pueden tener aquí, si no pueden acceder mediante el código QR, pueden acceder ingresando el código que está ahí en pantalla. Vamos a encontrar primero el tablón de Google Classroom. Un saludo de bienvenida. Hola estudiantes, bienvenidos al curso de Ciencias del Suelo, en donde aprenderemos a ver el suelo como un actor vivo, las partes que lo componen y algunos experimentos sencillos que podremos usar en casa para identificar algunas de sus características. Espero que sea de su agrado. No olviden contactarme para cualquier duda sobre el contenido o sobre temáticas del curso. El curso está dividido en 5 semanas. En la primera semana tendremos una clase sincrónica, un foro, una prueba diagnóstica, la revisión de los recursos multimedia que estaremos utilizando no solo durante la semana 1, sino durante las 5 semanas del curso. En la semana 2 tendremos una clase sincrónica, la actividad que es un trabajo colaborativo para lograr fichas de observación, y la actividad 2.2, que es informe de las observaciones realizadas con los datos obtenidos en las pruebas de campo. Para la semana 3 tenemos una clase sincrónica en la cual tendremos una conversación respecto a las primeras observaciones de los análisis de suelo que habremos hecho en las semanas anteriores. Tendremos el registro de observaciones en la bitácora digital, carga de fotografías y notas de la descripción del entorno, foro del análisis de los hallazgos de las observaciones. En la semana 4 tenemos una clase sincrónica, tendremos la asesoría para la lectura de los resultados que ustedes hayan obtenido y hayan cargado en la semana anterior. De las fotografías que ustedes compartan, se hará
eh, una retroalimentación de cómo se puede realizar la lectura de esos datos obtenidos. Tendremos también el diseño de un recurso digital de presentación. Puede ser un video como el que se está presentando en este momento, o podrá ser una presentación de PowerPoint, una presentación de Canva, una presentación de Prezi o cualquier herramienta que ustedes encuentren. Y haremos una retroalimentación del tutor que será posibilidades de mejora de esas exposiciones. Finalmente, se hará la sustentación y socialización de los productos finales. En este caso, ustedes tendrán que exponer toda la metodología de sus observaciones. Desde la semana 1, ustedes se iniciarán con unas actividades de observación, de contextualización. En la semana 2, ustedes irán subiendo el nivel. Semana 3, un poquito más. Semana 4, aplicar los experimentos. Y semana 5, exponer todo aquello que ustedes han aprendido. Tendremos acceso a lo que es el calendario que nos ofrece Google, en donde estarán las actividades para, para cada semana. Utilizaremos los martes a las 4 de la tarde, ¿sí? Serán nuestras clases sincrónicas. Eh, la duración será de 1 hora para que ustedes se vayan programando. Y ahí mismo los martes se harán los cierres de las actividades anteriores y los martes se hará la apertura de las actividades dejadas para esta semana. A continuación estaremos viendo la semana 1 del módulo de Ciencias del Suelo. Vimos la estructura de nuestro curso Ciencias del Suelo 1. Ahora vamos a ver la semana 1. Iniciaremos desde cómo ingresar al curso. Podemos hacerlo a través del código QR o podemos hacerlo a través de este código. Voy a copiarlo. Vamos a ir a un perfil de Google que se creó específicamente para esto. Buscamos en Google Classroom y nos va a salir esta pantalla. Damos clic en acceder y posteriormente en Google Classroom. Sale una ventana emergente. Es esta interfaz que está aquí. Voy a darle clic en Join Class y ahora en este espacio donde dice Class Code voy a ingresar el código que había copiado anteriormente. Una vez se me active este botón, le doy clic a Join. Espero unos segundos y me va a dar ingreso a el módulo Ciencias del Suelo 1. Si vemos, está todo el curso cargado completamente. Entonces, vemos el mensaje de bienvenida. En la parte de arriba, nosotros podemos hacer una exploración en Classwork, donde están todos los trabajos que se irán subiendo semana en semana. Por este video, pues, les mostraré toda la estructura. Y en People encontraremos a nuestros compañeros de clase. ¿Sí? En este caso estamos 2 personas matriculadas, Cátedra de Investigación Socorro Hospital, que es donde laboro, y actualmente el perfil de donde estoy. En Teacher, pues va a estar el docente tutor de este curso. Vamos a ir a Classbook para hacer una exploración de la semana 1. Voy a dar clic aquí y me va a salir que la primera actividad es una clase sincrónica. Se utiliza el Google Meet como plataforma para las clases. La fecha de activación es el 3 de marzo del 2026. Este módulo fue diseñado para iniciar el próximo año a las 4 de la tarde, hora Colombia. Esta primera actividad es un foro en el cual se deben contestar las siguientes preguntas.
cuáles son sus expectativas respecto al curso, qué desea aprender, este curso, qué puede aportarle a su vida. Este curso está dirigido a estudiantes de grado noveno y grado décimo del sector rural. Eh, la idea es que los colegios rurales utilicemos la dinámica de Ibe-Chevelard, la metodología que nos hablaba de la transposición didáctica, es del saber en sabio al saber enseñar. Hay muchas cosas que los estudiantes saben, pero por el hecho de haberlos aprendido de una forma tan natural y tan orgánica, no lo consideran un saber sabio. Entonces, vamos a ver aquí las expectativas que tienen nuestros estudiantes y ver de pronto cómo apoyamos o reforzamos esos saberes que ellos ya tienen. Podemos ver que aquí hay vamos a compartir y vamos a compartir la página que nos cabe. Esta herramienta didáctica fue creada a través de la herramienta Excel Learning, ¿sí? Contiene ciencia del suelo, fundamentos, diagnóstico y manejo sostenible. Ciencia del suelo, el suelo es mucho más que la tierra, es un mensaje de bienvenida. Aquí encontramos la duración de este módulo que estamos viendo. Digamos que durante las próximas 3 semanas vamos a estarlo trabajando permanentemente. La cuarta y la quinta ya esperamos que haya ciertos saberes en los cuales ellos puedan, digamos, andar solos. El curso está dividido en tres. Este curso, esta herramienta, la introducción, qué entendemos por el suelo, qué la importancia del suelo en la producción, funciones ecológicas y productivas del suelo, el suelo como sistema ecológico, función productiva del suelo, funciones y regulación y filtración. El tercero es problemas comunes en el manejo del suelo, erosión y pérdida de la capa fértil, compactación y contaminación del suelo, degradación química y pérdida de fertilidad. Todos son temas que los estudiantes pueden hablar porque al tratarse de estudiantes de la zona rural, ellos pues conocen del tema. Encontramos en la primera sección, que es Introducción a la Ciencia del Suelo, una actividad diagnóstica. Actividad de diagnóstico, lee el texto y complétalo con las palabras listadas. Hay un total de 14 palabras que ellos tendrán que ir realizando la lectura e irla ubicando en estos espacios. Vamos a hacer aquí el ejercicio con las primeras palabras. El suelo es uno de estamos utilizando el término suelo y ahora vamos a utilizar el término recursos. Vamos a hacerlo de esta manera, ¿sí? Vemos que combine letras, perdón, mayúsculas con letras minúsculas, más importantes para la vida en el campo, sobre él crecen vamos a escribir plantas, que es la que está acá, y voy a completar. Voy a darle en comprobar y voy a tener una retroalimentación. Como vemos, esta actividad no me tiene en cuenta el uso de mayúsculas, pero sí me tiene en cuenta la ortografía de las palabras, ¿sí? Y me va a dar una puntuación. Este módulo que estamos viendo es solamente de diagnóstico, es solamente de revisión de información, de bibliografía, de que el estudiante se familiarice con la plataforma. Acá tenemos otra actividad donde hay unos conceptos, hay unas imágenes que el estudiante tendrá que ir relacionando. Es bien, digamos, es parte de la actividad que el estudiante no conozca dónde va cada una de estas imágenes y por lo tanto se va a equivocar bastante. La idea es que haga esta actividad hoy y al finalizar el curso la vuelva a hacer para ver si esta vez encuentra, une las imágenes con sus respectivos nombres. Pasamos al subtema 111, que está los objetivos de aprendizaje del módulo, que es explicar qué es el suelo y cuáles son sus principales componentes, identificar las funciones ecológicas productivas de su entorno, reconocer los principales problemas de degradación del suelo y sus consecuencias,
proponer prácticas sostenibles que ayuden a conservar la fertilidad y salud del suelo en los cultivos locales. Esta es una fotografía que se tomó en el colegio donde laboro, en donde los estudiantes, mediante el método táctil, estaban identificando la textura del suelo. ¿Sí? Vamos a la siguiente sección, que es la 1.1.2, es qué entendemos por suelo. Aquí vamos a tener una información bastante amigable, es corta, es concisa, es precisa, unas gráficas, la fuente de la información y unos archivos, unos documentos, bueno, unos archivos multimedia que nos van a ayudar con ampliar la información, ¿sí? Al finalizar estos videos, estas ayudas, podemos ingresar a estos tests. Los tests obviamente van a ser respecto a este capítulo 1.1.2 y sobre los anteriores. La idea es que el estudiante pase la siguiente sección una vez haya eh, completado la primera. Puedo marcar aquí nosotros las respuestas y nuevamente comprobar y vamos a tener una retroalimentación. Cuáles son verdaderas, cuáles son falsas y nuestro puntaje. Vamos a la sección 1.1.3, suelo y vida, nuevamente una información que es la introducción, unos videos, manejo de suelos, eh, qué podemos hacer para proteger las fuentes de agua. Y aquí tenemos otro test, que este es de eh, opción múltiple. ¿Cuál de las siguientes acciones no mejora las condiciones del suelo? Recordemos acá que nosotros tenemos manejo de suelos y qué podemos hacer para fuentes de agua. El estudiante tendría que haber visto los dos videos para poder responder a este test. Y a medida que vaya avanzando en las preguntas, pues va a ir teniendo ahí la respuesta correcta y la retroalimentación. 1.2, funciones ecológicas y productivas del suelo. Ya pasamos a la siguiente sección. Ya es un tema un poco más especializado. Ya pasamos la parte de nivelación, cómo entender qué es el suelo y qué lo compone. Hemos visto una imagen que componía de oxígeno, minerales, agua, espacios vacíos. Bueno, vamos a ver las funciones ecológicas y productivas del suelo, que vemos una imagen que nos representa el tamaño de las partículas, la arena es la más grande y la arcilla son las más pequeñas, ¿sí? Vemos cómo se produce el suelo, que se llama proceso de edafogénesis, en el cual nace de una roca parental y por acciones de viento, agua, calor, se va deteriorando y luego aparecen los microorganismos. Vemos aquí la infiltración básica de los suelos, vemos en un suelo que es un franco arenoso, un suelo 2 que es un suelo franco arcilloso y un suelo, perdón, franco y un suelo 3 que es un franco arcilloso. Vemos por el bulbo húmedo que el franco arenoso la infiltración es más rápida, vemos, pero el agua no se retiene, en el franco es amplia y se ve visualmente es más húmedo y el franco arcilloso no se profundiza y puede generar encharcamientos. De esta información que está acá arriba, el estudiante tendrá que realizar este crucigrama. Podemos ver seres vivos diminutos como bacterias, hongos que transforman la materia orgánica en nutrientes. Vamos a microorganismo. Vamos a ver, comprobar. Obviamente tendríamos que haber hecho todo el crucigrama para nosotros, eh, digamos, saber nuestro puntaje. En jugar otra vez, nosotros pues tenemos que esperar un rato y el crucigrama que nos vota es diferente al anterior. De esta manera, el estudiante cuando lo vuelve a realizar, pues tendrá que ver si realmente aprendió. El suelo está vivo, ¿sí? Aquí ya empezamos a hablar del suelo como un sistema ecológico. Nuevamente es la misma dinámica, un texto sencillo, suave, ligero, unos videos que son
amigables y unas actividades no, no evaluativas, porque esas actividades no guardan un puntaje que se irá revisando en la plataforma Classroom, sino que le indican al estudiante qué tanto de pronto entendió de lo que está allá. Pulsa aquí para empezar este juego rosco, pues la idea es por cada letra del abecedario que se muestra acá, tendrá que escribir la palabra. Práctica de cultivar la tierra para obtener alimentos y recursos. Palabra que empieza con A puede ser agricultura. ¿Es correcto? Es la palabra agricultura. Pasamos a la letra B. Y de esta manera, las palabras que están en azul, las letras que están en azul, son palabras que están activas. Y vemos aquí un tercer test, también de los videos anteriores, y unas imágenes informativas. Suelo como sistema vivo, componentes abióticos que componen el suelo, sus minerales, agua, aire, temperatura y pH. Y los componentes bióticos son microorganismos, fauna del suelo y las raíces de las plantas. No hablamos propiamente de las plantas, sí, porque estamos hablando de aquello que está al interior del suelo. Y pues al interior del suelo solamente están las raíces de la planta. Textura del suelo. Aquí vamos a nosotros a identificar cómo hacer unas pruebas y cómo podríamos identificar los texturas del suelo en campo. Aquí una prueba casera, que es la que yo invito a los estudiantes a realizar, que es cómo realizar la prueba de textura de suelo en casa. Podemos hacerlo con cualquier muestra de suelo, con la muestra de jardín, de un cultivo, del patio de la casa, ¿sí? Solamente se necesitan unos frascos de vidrio, agua, se bate y se espera. Luego se realiza una medición por altura y vamos a obtener los porcentajes digamos, de arcilla, limo y arena que después podremos encontrar aquí en nuestro triángulo textural. Eh, Aquí es fundamental tener claras bases de matemáticas para sacar porcentajes con las medidas reales. pH del suelo nos indica qué es el pH, para qué sirve y una prueba casera para identificar el pH. Eh, con lo que llamamos aquí en Colombia el repollo o col morada y en otras partes del mundo como col lombardo, que consiste en extraer el jugo de la col morada, ¿sí? Se pone a cocinar y luego se extrae y luego con diferentes muestras de suelo simplemente las vamos a agregar y vemos que nos tornan diferentes colores. La col lombarda tiene una escala de colores donde tenemos los colores rojizos como ácidos, los colores azules y morados como neutros y los colores verdes y amarillos como alcalinos. Sí, pues aquí lo colocamos. La prueba de pH en suelo por reacción a carbonatos, que es una prueba en donde nosotros tomamos una muestra de suelo y le agregamos simplemente vinagre. Si el suelo genera burbujas, significa que nuestro suelo es alcalino, o tenemos una muestra de suelo a la cual agregamos bicarbonato y si genera burbujas es básico. Es decir, si el suelo es ácido, pues vamos a echarle una base, aplicar una base, perdón, y vamos a obtener burbujas. Pero si el suelo es básico y le aplicamos una sustancia ácida, vamos a obtener burbujas. Tenemos aquí un crucigrama, un video de materia orgánica. El de materia orgánica lo estamos dejando para más adelante, para un curso más adelante. Y aquí tenemos, para aquellos estudiantes curiosos, un manual de pruebas caseras de la FAO de cómo identificar materia orgánica en suelos. ¿Sí? Pasamos al siguiente capítulo, gestión sostenible del suelo o agroecología.
Vemos aquí que la gestión sostenible, mejorar la estructura del suelo, ya vimos en el capítulo anterior que la estructura del suelo, la textura del suelo, aumentar la retención de agua y cobertura vegetal, promocionar nutrientes, estimular la actividad microbiana, controlar plagas y enfermedades, actividades amigables con el suelo, diversificar la producción. Aquí vemos un tema muy interesante que son las plantas bioindicadoras. Por ejemplo, el diente de león, nombre científico, indica que el suelo tiene exceso de potasio y tiene buena aireación. Es decir, si yo veo un suelo que sin sembrarle produce diente de león, pues entonces yo voy a suponer que este suelo tiene cantidades de potasio. Ahora, crece en suelos fértiles, bien aireados, con buena disponibilidad de potasio y calcio. La planta lengua de vaca, su nombre científico, vemos que son suelos húmedos y compactos. El trébol tiene escasez de nitrógeno. La pacunga, que acá en Colombia se le llama así, o amor seco negro, alta materia orgánica y buen drenaje. La chipaca o amor seco blanco, suelos fértiles y rico en nitrógeno, son plantas bioindicadoras que si yo las encuentro en mi predio, en mi terreno, en mi jardín, me indican la salud del suelo. La densidad de siembra. La densidad de siembra es un cálculo que se hace cuántas plantas debo sembrar para que mi suelo no se sienta estresado en términos de área, ¿sí? Y por lo tanto puedo hacer una proyección de cuánto, si estamos hablando de un cultivo, cuánto puedo cosechar y en cuánto lo puedo vender y por lo tanto cuánto dinero puedo generar. Tenemos el riego. Tenemos un riego, aquí un ejemplo, una comparación de un suelo arcilloso. Vemos que el gotero no, el agua no llega hasta las raíces profundas. Un suelo franco sí llega hasta la raíz profunda y un suelo arenoso se pierde toda esta agua que está en la parte de abajo, se pierde por infiltración. Vemos un video sobre los sistemas, diversos sistemas de riego. Eh, para cerrar ese capítulo, control biológico de plagas, vemos que no todos los insectos son considerados plagas. Hay unos que mediante la depredación se alimentan de otros insectos que sí son plagas para nuestros cultivos. Y aquí pues vamos a ver unos ejemplos, como es el caso de la famosa mariquita que se alimenta de los pulgones y de los chinches, ¿sí? Entonces, cuando aplicamos venenos, insecticidas en nuestros cultivos, podemos inclusive estar atacando estos insectos que resultan ser benéficos. Luego tenemos aquí otro juego de rosco, otra vez una palabra, insecto polinizador esencial que mejora la producción de plantas y diversidad agrícola. Empieza por A, vamos a suponer que es la abeja. Busca palabras es una sopa de letras, ¿sí? Que podemos buscar, podemos, método que entrega agua directamente, este puede tratarse del riego, la verdad no lo veo, se genera uno nuevo, aquí está, se genera uno nuevo cada vez que se inicia. Y bueno, es de insistir que esas actividades no son evaluativas, son solamente para que el estudiante se vaya afianzando en los conocimientos que va adquiriendo. Vemos al siguiente capítulo, que es el suelo como un filtro, ¿sí? No solamente con un filtro de agua, sino también con un filtro de aire. Vimos en el capítulo anterior que uno de los componentes del suelo es minerales, agua, aire. Eh, pero entonces nosotros consideraríamos entonces una corriente de aire entra por el suelo. Es, no, no es así. Es el proceso de respiración y transpiración de las plantas y ese intercambio gaseoso que tienen desde las raíces que están en contacto con el suelo hasta nuestras hojas, que son las que están en contacto con la atmósfera. Y este intercambio hace que se purifique el suelo. Y el suelo actúa como un filtro de agua por el método de infiltración y un filtro de aire por medio de la evapotranspiración. El filtro de agua, vamos a ver aquí el ciclo del agua en la etapa que es de infiltración.
nuevamente encontramos un formulario respecto al tema anterior. Vamos al 1.3, problemas comunes en el manejo del suelo. Tenemos aquí los principales problemas, que son compactación del suelo debido a reducción de poros, menos infiltración, afecta el crecimiento radicular, erosión hídrica, alteración del pH, y bueno, todos los problemas. Esta actividad TRIBIX 1, ¿sí? Es una actividad que a la hora de exportar, pues no funciona. Estaré en la tarea de buscar forma de que funcione. Es para mirar los principales problemas de manejo en el suelo. Erosión y pérdida de la capa fértil es otro de los temas. Nosotros vemos aquí ejemplo, una fotografía que nos comparte la FAO sobre la pérdida del suelo. Aquí en esta fotografía es bastante interesante ver cómo los diferentes horizontes del suelo se han ido perdiendo. La capa más oscura es materia orgánica y las capas más profundas son de otro color, porque ya estamos hablando de arcillas, y todo esto ha sido erosionado por acción de agua y viento. La, las plantas, ¿sí? Los pastos, las hojas secas, las ramas, que nosotros vemos a veces como suciedad, protegen el suelo de la acción directa del golpe de la gota de agua y la acción directa del sol y la acción directa del viento. Es decir, la cobertura del suelo, ya sea cobertura vegetal viva o coberturas muertas, por así decirlo, protegen al suelo de las acciones erosivas. ¿Qué es la erosión? Vemos aquí un video, crucigrama de las actividades anteriores. Compactación y contaminación del suelo. Ah, hago una aclaración. Los crucigramas tienen una base de datos de más o menos unas 20, 25 preguntas, que solamente por cada crucigrama se sortean 10. Es decir, se presentan 10 y si vuelvo a hacer el crucigrama, me voy a presentar posiblemente otras 10 diferentes o, o así mezcladitas. Aquí vemos compactación y contaminación del suelo. Aquí vemos unos ejemplos de un suelo sano y un suelo compacto. Vemos que en un suelo compacto ya el factor de aireación de los poros se eliminó y que el agua ya no se infiltra porque ya hay una capa sellante que no permite que el agua llegue. Inclusive la raíz no se desarrolla correctamente. Vemos que la ganadería compacta el suelo, los vehículos. Vemos aquí una capa de suelo compacto. Vemos factores contaminantes, factores contaminantes, agroquímicos mal dispuestos y químicos. Recursos multimedia, tenemos compactación del suelo agrícola, tenemos aquí ya incorporamos la contaminación del suelo por acción de los monocultivos, ¿sí? El cual nos habla de que si vamos a mercar y compramos tomate y compramos cebolla y compramos ajo, pero siempre gastamos el tomate pero siempre hacemos el mismo mercado de tomate, cebolla y ajo, pues nuestra nevera al final va a terminar llena de cebolla y ajo y cero tomate. Entonces tendremos allí una contaminación por cebolla y una contaminación por ajo. Me perdonará el perfeccionismo de este ejemplo, pero es más o menos así. Aquí tenemos otra sopa de letras para nosotros enterarnos bien de la información. Degradación química y pérdida de fertilidad. Aquí vemos, eh, es solamente un texto de cómo hay procesos que alteran negativamente la composición química del suelo, del perfil edáfico, ¿sí? La pérdida de nutrientes esenciales, la acumulación de sustancias tóxicas, el uso de agroquímicos, las fumigas, el veneno, las quemas, cómo van dañando mi suelo. Y este es el módulo de la semana 1, ¿sí? Cómo se vio, o bueno, cómo se explicó, eh, se va a seguir utilizando. Es
es lo que se pretende de que este sea un material de consulta de los estudiantes permanente, por lo que ya podemos pasar de la semana uno. ¿Sí? Hacemos nuestra respuesta y participamos de la actividad. Ahora vamos para la actividad de la semana 2. De la semana uno, actividad 2. El suelo en mi territorio. Es también un foro. Comparte 3 conclusiones de todo lo aprendido en la clase anterior. Responde la pregunta ¿cómo es el suelo en mi territorio? Debe hacer una descripción de todo lo que vea, color de los suelos, cultivos presentes, textura predominante del suelo, olores, encharcamientos, puntos de contaminación, fuentes hídricas, y debo comentar uno de los foros de las participaciones de mis compañeros, pero no debo, la idea no es que responda muy bien, compañero, lo hiciste, sino que sea algo más como que, oye, me pareció muy interesante, ¿qué opinas de lo que tú dijiste de esta parte? O por ejemplo, ¿por qué crees que el color del suelo en tu zona es gris? Y entonces ahí vamos a propender por la conversación. Nuevamente el material de consulta sigue siendo nuestro módulo externo. Para la actividad 1.2, el estudiante tendrá que subir los resultados de que tuvo en el crucigrama 1, en el rosco 1, en el test 3, crucigrama, en aquellas actividades de cada uno de los capítulos. Deberá crear un archivo PDF, deberá tener portada, letra tipo Times New Roman y el tamaño 12 y cargar. ¿Cómo lo va a cargar el estudiante? En la parte de acá, a archivar al archivo, perdón, agregar archivo en file y busca el archivo y simplemente lo busca en su ordenador y lo carga. ¿Sí? Se enviará y se tendrá la retroalimentación. Y en la actividad 1.3, pues seguirán las actividades de la sección 1.3. Problemas como el manejo del suelo, que es la trivia, el crucigrama, el buscapalabras y el test número 3. Lo mismo tendrá que crear un documento PDF con las capturas de pantalla de los resultados. La idea es que lo repita cuantas veces sea necesario con tal de que pues, afiancen los conocimientos. Esta es la semana uno, es la semana quizás más larga y más pesada porque se trata de revisar la información que vamos a trabajar en aquí en las próximas. Pues se haya finalizado la semana uno, las actividades exploratorias, ya podemos dar inicio a la semana 2. Eh, lo primero que encontramos es el material de trabajo para la semana 2, que no son actividades, es nuestro repositorio de información, como de nuestra biblioteca. Tenemos la guía de buenas prácticas, que es del Ministerio de Ambiente. Tenemos el cronograma de trabajo, es un video de cómo elaborar los cronogramas de actividades, nuestro módulo Ciencia del Suelo 1 y el instructivo para la elaboración visual de los suelos. Sí, eh, lo utilizaremos más adelante. Tenemos la clase sincrónica, que será el martes 10 de marzo, a las 4 de la tarde, y se presentará para ese día, la clase es el 10. 7 días después, el estudiante deberá presentar una propuesta de cronograma de actividades en formato Excel con las siguientes características. El cronograma no va a ser anual, no va a ser semanal, no va a ser mensual, va a ser diario. Es decir, desde el día 10 de marzo hasta el 17 de marzo. Será lo que va a incorporar las actividades. Es decir, una actividad por día el estudiante tendrá que planearla en su programa de actividades. Debe ser específico en esas actividades que va a planear, ¿sí? Y debe contener las actividades necesarias para realizar una descripción del suelo adecuada, las características vistas en el anterior. Por ejemplo,
En la semana uno el estudiante habló de que el suelo tiene un color gris y habló de que huele feo y habló de que se encharca. Pues listo. En la semana uno miremos qué pruebas yo puedo hacer para describir mejor este suelo. Puedo hacerle unas pruebas de textura, unas pruebas de pH, unas pruebas de materia orgánica y con esto empezar a ampliar más mi eh, descripción de este suelo. Aquí tenemos un video de cómo elaborar cronogramas de trabajo. Este es elaborado por el SENA, ¿sí? Es un video corto, dura 2 minutos y medio. Eh, es solamente la clase para la actividad 2.1 que será el martes 17. Tenga este día que él estar subiendo eh, el cronograma de actividades, ¿sí? Es decir, para este día él va a empezar a hacer la consulta de cómo elaborar un cronograma de actividades diario, va a planear del 10 al 17 de marzo y se le habilitará el día 17 este contenido donde tendrá el video suelo, método de evaluación visual, que es este, que es una práctica de campo que se hace de cómo determinar las características del suelo, ¿sí? Cómo hacer una calicata, una, un suelo en buena condición, en condición moderada o en condición pobre, ¿sí? El color del suelo, buena condición, condición moderada, condición pobre. Y bueno, está el video también de evaluación visual del suelo, que es otra práctica que realiza en otra parte del mundo, cómo sacan la muestra de suelo y cómo hacen la, eh, la evaluación visual. Vemos que este suelo es diferente al del video anterior. Este es un poco más oscuro, lo que me consideraría presencia de materia orgánica. Vemos que tiene presencia de microorganismos, lo que significa que hay alimento, hay oxígeno y hay agua, que es lo que todos los seres vivos necesitan. Y vemos que hay una evaluación, es decir, hay una ponderación de cada uno de estos suelos dependiendo de las características que se van encontrando. En este caso vemos colores, que este está un parche más oscuro, un parche más claro. Entonces vemos acá motas pequeñas y medianas con naranja y gris en un rango del 10 al 25%. Importante que el estudiante en esta altura de la vida ya sepa manejar algo los porcentajes. Vemos aquí nuestra parcela. Si nosotros vemos, pues en este caso está perfecto, pero pues cada uno en su parcela va a determinar. Vemos cómo sería la cobertura vegetal. Vemos que este espacio tiene menos cobertura vegetal que los vecinos y el que está acá arriba tiene menos cobertura vegetal que los otros. Por lo tanto, yo aquí puedo empezar a estimar porcentaje de cobertura vegetal y una puntuación. ¿Sí? Y aquí, pues entonces, nos hacen un ejemplo de que la estructura tuvo un puntaje de 6, la polución un puntaje de 4, la cloración un puntaje de 4, y aquí ya tengo entonces mi condición de suelo. Si el suelo tuvo 25 puntos o más, es un buen suelo. Si tuvo entre 11 y 24 puntos, es moderada. Si tuvo menos de 10 puntos o 10 puntos, es condición. ¿Sí? La idea es que los estudiantes repliquen estos experimentos en sus casas. Van a tener aproximadamente 2 semanas, una semana para realizar estas prácticas. Tenemos aquí el instructivo en PDF, que es de la evaluación visual de los suelos. Para esta actividad se les recomiendan unas páginas. es- Se les presenta lo mismo que los videos, solamente que en forma escrita. Vemos aquí que hay una puntuación, hay unos ejemplos visuales de cómo evaluar, ¿sí? Y acá más arriba vemos una ficha de evaluación: estructura y consistencia, porosidad, color, moteado,
calificación. Ya aquí tenemos nosotros para sacar un promedio y para sacar una calificación indicador. Leyendo la guía, pues más o menos podemos entender cómo se puede hacer. Lo mismo, menos de 10 puntos es pobre, de 10 a 25 moderado, más de 24 a 25 es un suelo bueno. Y tenemos la tabla Munsell, que esta es la tabla que nos va a indicar el color. En el ejemplo siempre hemos hablado de que un estudiante nos comentó que tiene un suelo grisáceo, pues entonces voy a buscar entre todos estos colores cuál es el color que más se le parece. Entonces, puedo decir que es un suelo 5. Estoy haciendo referencia eh, a este suelo, a este que está acá en esta zona, y acá abajo 5.1. Pero ¿de qué página? Entonces tengo un suelo 2.5Y 5.1. ¿Sí? Y entonces habré encontrado yo mi suelo. Estas bolitas que están aquí es cuando yo tengo la tabla Munsell real, pues coloco mi muestra de suelo encima y puedo comparar los colores. Cada color, cada representa una, una presencia de un mineral. Por lo menos se habla de que los colores rojizos es la presencia de hierro. Entonces también podré hacer una descripción de mi suelo un poco más específica. En la actividad 2.2, que se abre, se deja para el martes 17, el martes 10 se abren las actividades para presentar el martes 17, ejecutar el cronograma de actividades diseñados en la semana anterior, en la actividad anterior, perdón, y se ajusta de ser necesario. ¿Qué ajustes se esperan que se hagan? Una vez yo ya he visto los métodos de evaluación de suelos, son métodos que se pueden hacer en un día. En un día se hace la evaluación de un suelo, en un día se hace otra evaluación de suelo, se pueden encontrar colores. Mientras se toma la práctica, se ajusta ese cronograma y se van a redactar posibles explicaciones de las observaciones realizadas. Es decir, por qué el suelo presenta ciertas características. Se espera que el estudiante lo haga de lo que él cree que suceda en su territorio. No, es que más arriba está fumigando, entonces los suelos que bajan huelen feo por los venenos que están aplicando arriba. Pero si el estudiante quiere utilizar inteligencia artificial o si el estudiante quiere utilizar fuentes de información externas, entrevistas, preguntarle a un ingeniero, ¿cómo lo puede hacer? La idea de este curso es que el estudiante aprenda y la forma de aprender es consultando desde su territorio. Deberá entregar un trabajo que tenga portada, presentación, metodología, descripción. Por ahora se les va a solicitar solamente un documento que contenga esos capítulos con sus propias explicaciones. Si los puede ampliar con externos, lo puede hacer, pero la idea es que la ayuda que reciba él la interiorice, ¿no? Pues siempre se espera la parte ética en cuanto a la relación de trabajos. Nuevamente, la forma de subir el documento es dándole clic acá en adicionar o crear, archivo, y se sube desde aquí. O lo otro que es que si el estudiante ya maneja una, un Google Drive, una cuenta de Google, pues puede subirlo directamente desde Google Drive. Bueno, entonces, son las actividades de la semana. Quedamos atentos de pronto a preguntas que tengan, pues pueden hacerla en el cajón de comentarios. Terminado las actividades de la semana 2, que, por cierto, había olvidado comentar un pequeño detalle, y es que al hablar de trabajo colaborativo, estamos hablando de grupo de 4 personas, ¿sí? Las dos actividades, la actividad 2.1 y la actividad 2.2, deberán ser subidas por cada integrante del grupo para ser calificados. En la semana 3 tenemos una clase sincrónica
vamos a estudiar el libro Guías de Buenas Prácticas, que este libro es recomendado por la FAO y nos va a hablar sobre precisamente lo que venimos viendo: identificación de suelos, evaluación visual del suelo, pruebas de campo. ¿Sí? Aquí nos habla sobre pH, nos habla sobre materia orgánica, pero como vimos en el material de la semana 1, eh, podemos hacerlas en casa. Nos dan algunos ejemplos de contexto. ¿Sí? Obviamente este PDF contiene aún mucha más información, por lo que aquí se sugiere, por lo que aquí pues vamos a hacer la identificación, digamos, de esos temas que competen a ciencias del suelo. Para la actividad de 3.1 y viendo el libro Guías de Buenas Prácticas Agrícolas, nuevamente volvemos a tomar lo que es el cronograma de actividades y le hacemos los ajustes correspondientes. Para para esta actividad lo que hay de nuevo es que se van a diseñar fichas de evaluación del suelo, de acuerdo a recomendaciones realizadas en sesiones anteriores. ¿Qué encontramos en este guía de buenas prácticas? En la anterior, en la semana anterior, habíamos visto unos videos que nos recomendaban unas tarjetas de evaluación. Este libro de guía de buenas prácticas nos recomienda otras tarjetas que las vamos a encontrar en los anexos. Vemos más abajo, un momento, esperen un momentico. Vemos identificación de plagas, vemos tratamientos hechos de forma natural, con plantas naturales. Y vemos aquí en los anexos que tenemos un anexo 2 que es el ejemplo formato para la del diagrama de la parcela. En este espacio realizaremos el dibujo de nuestra parcela apuntando hacia el norte, observaciones claves que nosotros ya hicimos en la semana 1, que tiene olores fuertes, que hay presencia de contaminantes, que pasa un río, que el color del suelo es de este, el uso actual, estado general de la parcela, historia de uso y manejo, que hubo un tiempo sembrado pimentón y el otro tiempo se sembró piña, o que se ha venido sembrando pimentón siempre, paisaje y topografía, presencia de erosión, ya vimos en la semana 1 cómo se identifica la erosión, y aquí vemos la explicación de cada uno. Aquí vemos las tarjetas o las fichas de evaluación de suelo. Vemos nosotros lombrices de tierra, materia orgánica, textura, raíces, olor, compactación superficial, estabilidad estructural, estado de las plantas, pH, y bueno, y unas pruebas que se hacen, ¿sí? Hay algunas pruebas que de pronto no podemos hacer, es como la de fenolftaleína, por la consecución de pronto del material, pero todas las actividades sí se pueden hacer mediante la evaluación visual de los suelos. Este gráfico que está acá, este gráfico se va a ir evaluando de acuerdo a eh, vemos aquí que presentamos también las puntuaciones: pobre, regular, buena. Si la lombriz de tierra hay de 0 a 3 lombrices en una palada, o si hay de 4 a 10 lombrices, o si hay más de 10 lombrices en una palada, pues entonces se estaría haciendo la evaluación. Ya una vez revisado este libro, pues entonces ya podemos nosotros ajustar el cronograma de actividades. Venimos trabajando con un programa de actividades que al inicio fue de las actividades que el estudiante cree que son las que se intentan hacer. Luego vamos a un ajuste de las evaluaciones visuales del suelo. Y ahora vemos ya teniendo una ficha con una guía, con una metodología que da la FAO, eh, que es más especializada en este tipo de estudios a nivel internacional. Entonces se reajusta ese cronograma de actividades y se adicionan las fichas de evaluación visual. ¿Sí?
Para esta actividad, el estudiante deberá crear un espacio virtual, un Google Drive o un OneDrive, cualquiera de los dos. La carpeta deberá contener el nombre del predio o la finca en la cual desarrolla esta terreno práctica, que Villa Lourdes, que La Esperanza, que La Alegría de Brisas del Oriente, no sé cómo se llame la finca o el predio. Eh, Estamos hablando de estudiantes rurales, así que pues se entiende que podrían tener acceso a alguna parcela. Deberá ser compartida de forma pública para pues, que poderla revisar y en esa carpeta deberá contener subcarpetas que tengan cronograma de actividades, evidencias fotográficas de las prácticas y bitácoras, es decir, un documento Word donde se explique qué hizo en cada una de las actividades. Obviamente, con el registro fotográfico. Los informes, pues, de ser necesario. La dirección URL de la carpeta se va a compartir en el foro, ¿sí? Solamente el foro es para que suban el enlace y los demás compañeros y el docente tengamos acceso a las observaciones de cada uno que haya hecho. La actividad 3.2, la semana 3 es un poco más suave porque se trata de eso, de seguir trabajando en esas actividades. Aquí pues ya el trabajo y las recomendaciones vienen por parte del docente, quien debe hacer la implementación en cada uno de los programas que se vayan subiendo y en cada uno de punto de las bitácoras, ¿sí? Este espacio se abre para solucionar las dudas, es nuevamente un foro. Si algún estudiante tiene alguna duda respecto a algo de pronto que no haya entendido o no haya podido encontrar la explicación de que encontró suelos con pecas en una zona plana de su predio y no encontró en la tabla Musel a qué color corresponde. Vemos que habían suelos moteados, entonces podrá hacer la consulta en este foro. Podrá ser respondida por el tutor o podrá ser respondida por algún compañero de clase que contenga la misma problema. La actividad 3.3 es una actividad de, como de afianzamiento en donde en el foro tendrán que describir el tipo de suelo que encontró, por qué cree que existe tipo de suelo en esas condiciones y cuáles acciones desarrollarías o cambiarás para mejorar el suelo presente o para conservar. ¿Sí? Sigamos con el suelo gris, que huele mal. Entonces, ¿por qué crees? El estudiante dijo porque aguas arriba están fumigando mucho, hay un cultivo de lulo y tienen que fumigarse, hay un cultivo de fresa y tiene que aplicársele muchos venenos químicos, industriales. Eh, ¿Cuáles acciones habría o cambiaría para que ese suelo presente, suelo mejore o para conservarlo? Entonces, el estudiante puede decir, quitar el monocultivo y probar con otros cultivos que requieran menos aplicación de insecticidas. Es un proceso de reflexión que es para finalizar la semana. Para toda esa semana, la actividad principal, pues tendremos actividad de foro y actividad de subir la ficha de evaluación del suelo. No necesariamente tienen que estar diligenciadas, pero sí tiene que subir las evidencias fotográficas de las actividades de las semanas anteriores. Esta es la semana número 3 y pues ya casi damos finalización al curso Ciencias del Suelo 1. Hasta ahora hemos visto que es un curso bastante práctico, eh, de bastantes ejercicios y bastante aplicación de los ejercicios que se ven en diferentes fuentes de información. Bueno, ya estamos llegando a la semana 4 de nuestro curso Ciencias del Suelo 1. Iniciamos el día 24 de marzo con una clase sincrónica en la cual se va a hacer la explicación de la plantilla a usar para el informe. Eh, Se va a hacer la explicación de la ficha de evaluación del suelo y la explicación del uso de la tabla MUSE. De pronto aquí entraremos
a discutir o debatir por qué no se dio la explicación antes. La cuestión es de que desde el principio hemos partido de que el estudiante ya tiene unos saberes, unos conocimientos previos sobre su territorio, sobre su suelo. La idea es que lea bibliografía, vea videos y él busque las explicaciones a lo que él ya conoce. Posteriormente, lo único que debe hacer el docente, en este caso eh, el tutor de este curso, es explicar las herramientas para que él aplique lo que él ya, ya sabe, ya conoce, hacer la inferencia inicial de cómo es el manejo de esta ficha, hacer la inferencia de cómo es el documento que debe entregar, que sería este documento con sus capítulos, la presentación, la metodología, la descripción, el análisis, las conclusiones, la bibliografía y los anexos. Para este caso no se les va a pedir la normatividad APA, Ciencia del Suelo 1. La idea es que en Ciencia del Suelo 2 entremos a ser un poquito más específicos y más profundos en cuanto a los análisis y en cuanto a presentación de informes de tipo técnico. Y la tabla Munsell, pues para entrar a más detalle, cada color del suelo, primero, qué nombre recibe o qué referencia esto se puede hacer, qué inferencias, perdón, se puede hacer de cada color. Después de la semana de la clase sincrónica, empezamos asesorías. Asesorías de los documentos que se hablan acá, que es la plantilla para el informe, que es la evaluación visual del suelo, que es el uso de tabla Musel, que son las bitácoras y que son las evidencias fotográficas, y darles el espacio para que de sus bitácoras puedan ir alimentando el documento en lo que corresponde al desarrollo o a la metodología o a lo que corresponde a la descripción o a lo que corresponde a decir que toda esa información que él ha venido reuniendo la vayan alimentando este documento, ¿sí? Eh, Debe escribir en el foro las dudas y ese día será una clase sincrónica adicional. Eh, para la actividad 4.2, ¿sí? Ya estamos hablando de que vamos a hacer un recurso de presentación eh, de los hallazgos, de qué encontré, qué posibles explicaciones hay para lo que encontré y cómo puedo arreglar lo que encontré, ¿sí? Eh, Creo que de eso se trata todo este curso. Se trata de iniciar con una idea, una observación, encontrar un problema, plantear una hipótesis y si voy siendo un poquito más profundo y en mi análisis del curso, estoy aplicando el método científico y estoy trabajando un proyecto, el estudiante está llevando, pues, bajo unas guías, pero está llevando su ritmo porque él es quien determina en el cronograma de actividades qué es lo que me va a presentar. Si bien se le presenta una ficha, siempre son propuestas, no son tiene que hacerlo de esta forma. Él puede proponer una ficha de evaluación distinta a las planeadas o a las planteadas en este curso. Entonces se presenta este video para que él busque la herramienta que más se le facilite a la hora de presentar sus hallazgos. ¿Sí? Tenemos Powtoon para que sea un poco más irreverente. Tenemos Prezi, tenemos Emaze, tenemos Slidebean, Canva, Google Slides o tenemos Keynote. También podemos tener PowerPoint. ¿Sí? Eh, la idea es que escoja una o varias de las herramientas para hacer la exposición de sus hallazgos. Y por último, pues tenemos qué aprendiste durante el curso,
que aprendió. Es una simple pregunta y la idea es que, digamos, sean muy honestos en cuanto a lo que han aprendido, ¿sí? Porque estamos hablando de ciencia del suelo uno, la idea es continuar, ciencia del suelo 2, ciencia del suelo 3 y hacer un curso que esté ligado a un emprendimiento rural. Como habíamos hablado anteriormente, se habló de densidad de siembra, aquí nos está el tema de densidad de siembra, pero un estudiante si le causa curiosidad puede utilizarlo. La idea es que miremos más adelante en el segundo módulo, rendimientos por cosecha, aplicaciones de enmiendas, cuánto me vale aplicar cal, cuánto me vale aplicar ceniza y hacer comparaciones de ese tipo. Pero pues vamos a ver aquí en este punto de la actividad 4.3 de la semana 4 qué aprendiste del curso. Ya estamos a un poco de terminar el curso con la situación final en la semana 5. Bueno, hemos llegado ya a la semana 5 que es la presentación final del informe o la presentación del informe final. Tendremos una clase sincrónica en donde pues se dará la despedida, los agradecimientos, las conclusiones finales del curso, ¿sí? Y tenemos un foro. Eh, para esa actividad se hará elaborar un video de mínimo 8 minutos donde se realice la presentación de contenido durante las semanas anteriores. El video deberá exponer los procedimientos realizados, le- también recomendaciones de al menos una política encontrada. El video se deberá subir en parejas o individual, no se permitirá trabajo de cualquier personas a la plataforma YouTube y compartir el enlace en este foro. En la descripción del video debe contener los nombres de quienes participan, la temática, las fuentes de información utilizadas para realizar la correspondiente descripción de los suelos o las propuestas de las enmiendas. Eh, una vez suba el video, pues se hará la retroalimentación correspondiente a través de clase, ¿no? Y tenemos la rúbrica de evaluación del curso, que es, pues, se evaluará comprensión conceptual del suelo y su territorio. El máximo son 100 puntos. La segunda es la calidad de guías y fichas de observación, la recolección y registro de datos de campo, análisis e interpretación de resultados y el informe técnico final y sustentación. Pues aquí tenemos la rúbrica, ¿sí? Que se lee cada uno de los participantes, de los estudiantes tendrá. Vamos a compartir la vista del docente. Veamos si es esta. No. Entonces, aquí el docente tiene acceso a las calificaciones de cada uno de los estudiantes y finalizando el ponderado de la rúbrica de evaluación. De esta forma, pues se busca que el curso haya sido no solamente teórico, sino también práctico, integral. La idea es de empoderar a los habitantes del sector rural de su territorio, que ellos lo conozcan y empiecen a profundizar cada vez más en cuanto a los conocimientos, de tal manera que cualquier persona que llegue a hablarles de su territorio, ellos sientan que lo conocen, que tienen la información, que son dueños de la tierra, que son dueños del suelo y sus conocimientos, y además del saber sabio que está en los libros, también son dueños de los saberes ancestrales. Pues les agradezco mucho haber sido parte de este extenso video, pero espero haya sido muy fructífero, tanto para sus intereses como yo me sentí igual de contento
al realizarles a ustedes este material. Quedo pendiente en la caja de comentarios, cualquier duda o cualquier sugerencia que tengan. Muchas gracias a todos.